Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En el programa de hoy nos acercamos al largometraje documental La vida que ha quedado atrás, del director y guionista Manuel Pérez Paredes. Con este conversamos y sobre su obra nos cuenta. Esto yo no lo pensé como un documental. Esto empezó por una curiosidad de cineasta vinculado a los problemas del mundo y del país de Cuba, en honor a la verdad. O sea, después del golpe de salud que tuvo Fidel en el año 2006, hasta allá voy, yo empecé a curiosear en internet por la repercusión que eso había tenido en el mundo y lo que significaba ya de cambios en Cuba con la llegada de Raúl Castro a la dirección del país. Y por ahí descubro una entrevista que me leo de un periodista catalán a Nicolás Leonov. Yo conocía la existencia de Leonov como una persona vinculada a la historia de Cuba desde su amistad con Raúl Castro, accidental en el año 53, antes de Moncada, pero no lo conocía como pensador. O sea, sabía que era alguien importante en la dirección del KGB de la entonces Unión Soviética. Pero en el año 2009 yo soy co-guionista de un documental que realiza un productor, director español sobre la guerra en Centroamérica en los 80, la etapa de Reagan, pero ahí se me ocurre la idea de que Leonov, por su experiencia como hombre del KGB desde México, atendiendo Centroamérica para los trabajos de la Unión Soviética, podía ser alguien importante como testimoniante. Y conozco entonces personalmente a Leonov en Moscú. Y cuando yo lo conozco, entonces me doy cuenta que es una persona cinematográfica. O sea, que además de ser una persona con experiencia que leo en las entrevistas y en las conferencias interesantes, las comunica muy bien. Me doy cuenta que es cinematográfico. Cuando llego aquí, hago entonces una propuesta al ICAI, porque pienso que lo que ese hombre puede aportar debe quedar del lado de acá, de la historia de Cuba. Básicamente, la vida mía en estos años de posguerra está marcada por el estudio que yo comencé en el Instituto de Relaciones Internacionales. Fuimos a Moscú, estuve en abril-mayo del 2012 en Moscú, 3 semanas, en sesiones de trabajo en su casa. Grabamos 15 horas aproximadamente, se filmaron 15 horas. Pero hablamos 40, 50, 60 horas para llegar a esas 15 filmadas. Y fue, francamente, una experiencia tremenda por la cantidad de cuentos, de relatos, de análisis que nos hizo, donde se articula la vida privada con la vida política. Hasta que se da ese vínculo con Raúl Castro en el barco en el que regresa Raúl de un festival de la juventud en Europa Oriental, y él empezaba su vida como diplomático en México, y por ahí aparece la Revolución Cubana, aparece después Ernesto Guevara, el Che, aparece Fidel, triunfa la Revolución Cubana, y se da toda una relación que me permite a mí llegar a sacar información muy interesante de sus experiencias personales y finalmente de lo que sucede en la Unión Soviética cuando en los años 80 empieza la crisis que conduce a su desaparición. Yo como diplomático me quedé encargado de varios países para alumbrar los procesos políticos que tenían lugar en esos países para informar a Moscú.
Entre esos países habían Cuba y había Guatemala. Raúl Rodríguez es el director de fotografía, que había trabajado conmigo en 2 películas mías, en Página del Diario Mauricio y en la segunda obra de Esteban Saya. La sonidista es una compañera joven, Belia Díaz de Villalvilla, que es una excelente sonidista, y el asistente de cámara, Jano Rodríguez. Fueron los 3 compañeros que me acompañaron en la filmación. Y entonces, bueno, ya la tarea de edición acá la hice con Saúl Ortega, un editor que colaboró mucho conmigo en el trabajo de ir dándole una versión cinematográfica, en fin, de 2 horas 20 minutos. Eso podría haber sido también una miniserie de varios capítulos. Y se puede hacer también. Pero bueno, ahora es un documental de 2 horas 20 minutos. De 1960, me llaman otra vez jefatura de KGB y me dicen que te vamos a mandar con la primera misión de inteligencia a Checoslovaquia. Digo, ¿qué rayo? Misión de inteligencia en Checoslovaquia socialista. En honor a la verdad, el título es una frase de él. Cuando está haciendo una reflexión de su vida y de su experiencia humana y de todo tipo, él mismo dice la vida que ha quedado atrás. Y yo no tenía, francamente, un título definido. Mi hijo me dijo que le parecía que podía ser una buena manera de resumir la experiencia, la vida que ha quedado atrás, por todo lo que significa, tanto en el plano estrictamente personal como en el plano histórico. La vida que ha quedado atrás es el resultado de una extensa entrevista al teniente general de la KGB, Nikolai Flionov. Es una mirada a través de la vida de este hombre a hitos esenciales del siglo pasado, especialmente relacionados con Cuba y la extinta Unión Soviética. Para mí ha sido formidable la relación que ha tenido el documental, por lo que me llega de personas que me han llamado por teléfono, me han escrito correo electrónico, me han encontrado en la calle porque me conocen, o por lo que se ha dado en las redes sociales, en cuanto a cómo él, la manera de contar la historia y cómo la cuenta, la riqueza de complejidad de alguien que tiene vivencias excepcionales en su vida y por el tipo de tarea. Estamos hablando de un alto oficial de la inteligencia, un analista, un tipo de pensamiento, que llegó a ser jefe de información y análisis del KGB, ya que tiene una visión del globo terráqueo, del planeta. Entonces, para mí, en ese sentido, la experiencia fue muy valiosa en el plano humano. Y también la tarea de sintetizarlo con la ayuda del editor fue muy interesante porque, bueno, cómo quedar con una historia que sea al mismo tiempo atractiva. Es una persona todo el tiempo hablando y sin embargo no se da el peligro de que canse. En general, yo encuentro que los que lo han visto agradecen toda la información que da con la ilustración con la que se va enriqueciendo la información que da. Salimos con mi señora en una de las estaciones del tranvía, donde esperábamos al transporte. Yo dije la única frase profética en mi vida. Le digo, mira vieja, recuerda que estos compañeros o van a ser mártires o van a ser héroes. Porque ellos, por su convicción política, por la energía que concentraban en ellos, no merecían otro destino. Ellos no pueden ser hombres cualquiera, digo, o mártires o héroes. Uno de los, mira, es la única frase profética. Para mí lo más importante es el interés que puede despertar lo que él cuenta por la historia, pero por la historia contada con complejidad, con riqueza, con contradicciones, no lineal, no plana. La manera en que él la cuenta la hace atractiva. O sea, es un formidable profesor de historia. Y al mismo tiempo, él cuenta cosas que también yo pienso que nos pueden ser muy útiles
a los cubanos. O sea, cuando él cuenta la experiencia de lo que le pasó a la Unión Soviética, yo siento que ahí hay lecciones a tener presente, a recordar, a repensar. Ya, como un proyecto que aportó tanto, que fue tan importante en el siglo XX, sin embargo, fracasa, desaparece. Las preguntas de fondo que hay que hacerse de ese fracaso, de ese drama, eso que se ha llamado la catástrofe geopolítica del siglo XX, ¿no? O sea, el siglo XX sería, no se puede hablar del siglo XX sin la existencia de la Unión Soviética. ¿Cómo hablar incluso de la Revolución Cubana sin la existencia de la Unión Soviética? Bueno, pues hay que preguntarse, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo peculiar de ese fracaso? ¿Y qué es algo que puede generalizarse y sacar experiencia por la parte nuestra para aprender de esta experiencia? Sobre la vida que ha quedado atrás, conociste aquí. Un documental donde su director Manuel Pérez Paredes nos presenta una figura que estuvo en el vórtice de los acontecimientos de hechos que siguen arrojando luz sobre el presente e invitan a la reflexión. Soy Roxana y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No faltes.